Bendecidotes, mis amados hermanos. Pues un saludo, siempre es un honor poder estar aquí y compartirles algo de lo que Dios me ha transmitido. ¿Qué más? Bienvenida a la gente nueva. ¿Hay gente nueva que tenga un sticker, una calcamonía? ¿Sí? Levanta su mano, por favor. Le damos un fuerte aplauso de bienvenida. Dios tiene un plan para tu vida y no es una casualidad que el día de hoy estés aquí. Y a la gente que nos sigue por las diversas redes sociales les mandamos un fuerte abrazo aquí desde Aguascalientes, desde Restaurando tu Vida. Dios les bendice y hay un mensaje de Dios para ti. Amén, amén. ¿Listos? Ok. Jorge dijo ahorita que iba a comenzar la alabanza. Dijo: entrégale lo primero a Dios, entrégale todo a Dios, y si traes algún problema, ahorita enfócate aquí, enfócate a las cosas que Dios te va a hablar. Bueno, hoy es el cumpleaños de mi papá y esto me recordó algo muy fuerte, ¿verdad? Anteriormente hubo tiempos oscuros donde mi papá se vio en una decisión: o me entregaba al mundo o me entregaba a Dios. Y Dios puso un querer en él y me entregó a Dios. Entregó a un muchacho confundido, alcohólico, drogadicto, ateo, enojón, iracundo. Dios lo recibió y lo transformó, y ahora puedo estar aquí para dar gloria y honra al que lo merece. Y ojo, puede que tengas un problema matrimonial, entrega tu matrimonio a Dios y lo va a regresar restaurado, así como a mí. Que tengas problemas económicos, entrégalo a Dios. Que tengas un hijo en problemas, entrégalo a Dios. Que tengas un papá en problemas, entrégalo a Dios. Todas las cosas entrégasela a Dios, tu vida misma, tus pensamientos, todo, y Él va a responder. Él es fiel. Él es el ser la persona más maravillosa y no te va a reprochar nada de tu pasado. Luego que acudas a Él, Él va a responderte a ti y va a traer una transformación en cualquier cosa bien fregona. Amén. Ok, pues esta semana estamos en embajadores. ¿Cuántos embajadores de la primera o segunda generación hay aquí? ¿Y los demás son embajadores, sí o no? Entonces, ¿cuántos embajadores en global tenemos? Amén, amén. Todo hijo de Dios es un embajador. No hay ningún embajador que no sea un hijo de Dios. Aquí el detalle está en si ejerzo o no ejerzo esa función que tengo. Ojo, para ser hijo de Dios tengo que recibir y creer en Jesús. Si no, se es otra cosa, pero no se ha recibido un regalo bien bonito de parte de Dios, que es su identidad, su naturaleza, de lo que vamos a estar hablando. Y vamos a 2 de Corintios 5:20, por favor. ¿Listos? Jesús, su identidad define mi función. Es que luego me agarran en curva porque nunca les pongo nombre y luego me lo preguntan aquí y ya no me acordaba cómo le había puesto, ¿verdad? Pero así se llama. Si no, le cambiamos y así se llama. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, no individualmente, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. O sea, todas las personas en Cristo son embajadores, representantes, tienen autoridad aquí en la tierra para un fin. ¿Cuál es ese fin? Reconciliar al mundo con Dios. O sea, compartir un mensaje a través del cual la imagen de Dios se pueda duplicar en las personas.
Porque en un principio, en Génesis 1:26, encontramos que Dios hizo al hombre a su imagen y conforme a su semejanza, y lo bendijo y le dio autoridad, señorío, dominio, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el modelo original, pero por causa de los errores, de la desobediencia, del pecado, la gloria de Dios se separó y ese modelo se había perdido. Pero Jesús vino a rescatar lo que se había perdido y cargó todos nuestros errores, todo lo que nos hacía indignos, y Él lo cargó para Él mismo. Sufrió la cruz, bajó incluso el mismo infierno, pero el infierno y la muerte no lo podía contener por ese inmenso amor que te tiene a ti, a mí y a cada persona en el mundo. Resucitó de los muertos y asimismo nos resucita a nosotros para que tengamos una nueva vida, no conforme a nuestros errores, sino conforme a su victoria. Amén. Y esto es lo que decimos, esto es el mensaje que como embajadores le decimos al mundo, le decimos a la gente que Jesús ya reconcilió consigo mismo al mundo, que ya no hay cosas que tengamos que hacer para merecer. Él ya hizo para que mereciéramos todo y nos dio una identidad. Amén, amén. Y pues bueno, estamos en embajadores y hemos visto algunos temas. Algunos de los que aquí apunté es la imagen restaurada, el poder de los modelos, intercambio divino, autoridad espiritual, verdaderos adoradores, cultura del cielo, cultura de honor. Todavía nos faltan varias semanas. Los de la primera generación ya terminaron. Si tú no te has inscrito, a la que sigue no te lo pierdas. ¿Por qué? Tú ya eres un embajador, pero se trata de ejercer la función o no. Y a veces, ¿por qué no ejerzo esa función? Porque desconozco qué me corresponde ahora. Es como las herencias. Si yo no sé que me dejaron como heredero, no voy a saber que tengo derecho a muchas cosas. Si yo no sé cuál es mi función como embajador, tal vez no vaya a ejercer bien ese papel, porque el embajador tiene poder y autoridad como del reino o del país del que venga. No sé si me explico. O sea, cuando el embajador de Estados Unidos está aquí, no se dirige como James Smith, ¿verdad? Se dirige como el gobierno de los Estados Unidos, en nombre de quien lo envía, y viceversa aquí en México, ¿verdad? No se dirige como Juan de las Cuerdas, se dirige como el gobierno que lo respalda. Entonces nosotros tenemos un gobierno que nos respalda. Venga a nosotros tu reino, así como en el cielo aquí. Tengo que conocer las leyes de allá para poder aplicarlas en mi embajada, en mi territorio, en ese ámbito en el cual nos podemos mover. Amén. Entonces, la gente que no lo ha tomado, va a haber oportunidad y tú disponte a recibir esta enseñanza. Muy bien. Como les había dicho, ser un embajador depende de ser un hijo de Dios. En otras palabras, la función depende de la naturaleza. Y entonces se abre una pregunta: ¿quiénes somos hijos de Dios? En el mundo, allá afuera o en la sociedad, hay una creencia que dicen, pues todos somos hijos de Dios. Y veamos qué es lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. Recuerden, este libro, me traje la de bolsillo, no es un simple libro, no es una aplicación o un programa, es la palabra de Dios, la poderosa palabra de Dios. Dios nada más se equipara a su palabra. Entonces, es poderosa como para crear todo el universo, es poderosa como para poner su esencia en ti. Esa palabra viene en este libro, no es lo mismo. Su palabra está aquí, pero su palabra no es el libro, porque alguien puede quemar este libro, pero su palabra permanece para siempre. Amén. Entonces, la palabra de Dios, veamos qué dice. Vayamos a Juan capítulo 1, por favor. Nada más les iba a leer Juan 12 y 13.
pero me gustaron otros versículos y también lo vamos a leer. Amén. ¿Ya están listos con su Biblia? ¿O acá atrás? Muy bien, ahí les va. Juan 1:1. En el principio era el verbo, la palabra de Dios en movimiento. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Se acuerdan en Génesis 1 cómo Dios es que creó todas las cosas? Con su palabra, el verbo, a través del verbo creó todas las cosas. 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Luego nos saltamos al versículo 9, por favor. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y ahí viene la respuesta a la pregunta: ¿quiénes son hijos de Dios conforme a la palabra? Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En otras palabras, una persona cuando recibe a Jesús, cuando cree en Él, por fe es la salvación, se convierte o tiene la autoridad o derecho o poder de ser hecho hijo de Dios. Y me gusta simplificar el versículo 13, porque dice: los cuales no son engendrados, y dice una lista, sino de Dios. Vayamos a cambiarle un poco: los cuales son engendrados de Dios. Gracias. Los cuales son engendrados de Dios. Y me llama mucho esa palabra, me llama mucho la atención esa palabra, engendrar. ¿Qué quiere decir? En, introducir o poner dentro. Gendrar, genes. O sea, quiere decir poner dentro los genes de Dios por su simple voluntad, porque Él quiere al momento en que recibes a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Engendrar, poner genes. Y eso es bien poderoso, porque los genes es la información que hacen ser a un ser vivo una cosa y no otra. Los genes de una mosca, ¿qué generan? Moscas. Los genes de un águila, ¿qué generan? Águilas. O sea, esa información genética que recibimos de parte de Dios nos convierte en sus hijos. Porque a veces pensamos que somos hijos como una adopción terrenal aquí en la tierra, aquí conforme al derecho, donde se adquieren derechos y obligaciones, pero a fin de cuentas no me puede hacer un trasplante de un riñón o de un hígado porque no tenemos esa misma información genética. Este tipo de adopción o este tipo de acto a través del cual Dios nos hizo sus hijos es tan poderoso que vino a poner su naturaleza divina en lo más profundo de nuestros seres, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en todo nuestro ser. Amén. Entonces, recibimos esa información genética que nos convierte en sus hijos. Vayamos a revelaciones divinas de lo alto profundas. Una semilla de manzana, ¿qué tipo de árbol va a generar? Y ese árbol de manzano, ¿qué tipo de fruto va a dar? Les digo que es pura revelación de lo alto. 40 días de ayuno y oración. Eso es revelación. Si una semilla de manzana crea un árbol, la semilla de Dios, su palabra, ¿qué va a generar? Hijos e hijas de Dios. Lucas 8:11 dice que la palabra de Dios es la semilla.
Esa semilla es depositada en nuestras vidas cuando alguien nos habla de que Jesús vino y cargó nuestros errores y que murió en la cruz y resucitó para darme una nueva vida. Que ahora nosotros somos quienes tenemos delegada esa autoridad para comunicarle hasta el último de la tierra que Jesús es Dios, que Jesús es bueno, que Jesús te ama y que no importa la circunstancia por la que estés pasando, Él es mayor, Él es más grande y Él te da la victoria. Amén. Los genes definen la naturaleza y la naturaleza define la función. Solo los hijos de Dios son embajadores, entre paréntesis, tienen autoridad. Amén. Pues bueno, vamos otra vez a las revelaciones profundas, altas, grandes, ¿verdad? Los genes de un pez, ¿qué generan? ¿Qué generarán? Otro pez. ¿Y un pez qué hace? Pues nada. Ok. Los genes definen la naturaleza y la naturaleza definen lo que hacen. En otro ejemplo, los genes de un águila generan un águila. ¿Y las águilas qué hacen? Vuelan. ¿Ganan campeonatos? Oh. No me distraigas, George. Ok, después de esto vamos al otro caso, ¿verdad? A la otra mayoría en el fútbol. Las Chivas, ¿qué generan? ¿Y ellos qué función tienen? Ganar también campeonatos, ¿verdad? Para que no se me echen el otro bando. Y así con sus respectivos equipos, porque si no, no acabamos. Bueno, entonces los genes definen la naturaleza y la naturaleza define una función o una actividad para lo cual estás llamado. O sea, ¿un pez tiene obligación de nadar? No tiene obligación de nadar, nada por su propia naturaleza. No es que alguien esté atrás de él para que lo haga, simplemente en su naturaleza, en su esencia, tiene el actuar de una manera. Tú y yo, como hijos de Dios, también tenemos esos genes, esa identidad, y nos da una función. No como los peces, para que no hagamos nada, sino para que seamos bien productivos. Amén. Entonces, si tenemos esos genes, esa identidad de Dios y una función, ¿haremos cosas buenas o cosas malas? ¿Dios hará cosas malas? Entonces tú tampoco. No como algo que tú te tengas que abstener, sino algo que no va con tu propia naturaleza. ¿Dios hace cosas buenas? Claro, aquí puedo ver un montón de personas. Hace personas buenas, hijos de Dios perfectos, amén. Entonces, en ese aspecto, tú nada más haces cosas buenas, no por una obligación, sino porque es tu naturaleza y tu esencia. Vayamos a Mateo 7, 15 al 20, por favor. Vamos muy bien. ¿Listos? Me encanta este pasaje y a mí me reveló algo bien poderoso. Fíjense, número 15, Mateo 7:15. Guárdense de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No se puede negar la naturaleza. Si lobo es, aunque se vista de oveja, lobo será. O en otras palabras, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Ojo, y al contrario, un hijo de Dios tiene su esencia, una oveja tiene su esencia. Aunque se esté vistiendo de lobo o esté regándola, no pierde esa identidad como hijo. Porque aquí habla de el lobo, que va a seguir siendo lobo aunque se vista de oveja.
Pero también a veces puede suceder en personas que ya teniendo esa identidad de hijos, se quieren poner una vestidura que no les corresponde, pero como quiera no pierden su naturaleza. Yo me podría enojar con mi papá y decirle, yo ya no quiero ser tu hijo. Y él podría decirme, pues aunque no quieras, ¿verdad? Ya lo tienes en ti, ya está en tu sangre, en tu ADN, en tus genes. Y a veces hay personas que han dicho, yo ya no quiero seguir en esto de Dios, yo ya estoy harto, estoy cansado, ya no te quiero, papá. Pues aunque no me quieras, yo te amo y sigues siendo mi hijo. Voy a esperar a que vengas y voy a estar listo siempre para recibirte. Y si Dios está listo para recibir a las personas, nosotros, pues también, porque así como el Padre, nosotros sus hijos. ¿O vamos a ser más duros que Dios? Que Dios no es duro. Alguien que levante la mano y que diga, yo me aviento el trompo al dedo. Nadie, ¿verdad? Ok, continuemos entonces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Tu naturaleza depende de tus frutos. Y aquí el 18 es el que me ha dado una revelación bien bonita de parte de Dios. No puede el buen árbol dar malos frutos. Categóricamente, un hijo de Dios no puede dar malos frutos. Tú recibiste la categoría de ser un buen árbol, no por tus actos. O sea, los frutos dan a conocer la esencia, pero no depende. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Así como los árboles, tú tienes un llamado a dar una determinada especie de fruto. Pero como los árboles, no es a través de un esfuerzo personal, sino a través de estar recibiendo esa savia, estar recibiendo esa agua viva, a través de estar plantado en un lugar correcto. Entonces, si tú eres un buen árbol y estás en esas condiciones buenas, la vida de Dios va a estar fluyendo en ti. ¿Y qué vas a producir? Frutos buenos. Un árbol bueno no puede dar un fruto malo. Y es categórica la palabra de Dios. Y alguien puede decir, bueno, pues es que son figuraciones o analogías que se utilizan. Pues vayamos a primera de Juan 3:9, porque ahí sin duda alguna va a decirte algo que no te corresponde a ti. Me quedé esperando a que la pusieran. No, o sea, pero a lo que yo me refiero es que no la estaba buscando acá, sino como que alguien iba a venir y le iba a poner. Y pues no. Ahí les va. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado, porque la semilla, la simiente, la palabra de Dios permanece en él y no puede pecar. Repite, no puede pecar, porque es nacido de Dios. A veces nos enfocamos mucho en lo que no tengo que hacer, tal vez con un corazón bueno, con una buena intención de apartarme de lo malo. Pero yo he aprendido que cuando tú sigues a Dios, no te tienes que estar preocupando en lo que no vas a hacer, sino que Él te impulsa en lo que debes de hacer. O sea, Él pone su identidad, su naturaleza en ti para que tú vivas de una manera específica. O sea, en otras palabras, en el ejemplo de las águilas, ya no quería poner el de las águilas, pero ya volvió a salir las águilas.
En el ejemplo de las águilas, ellos tienen una naturaleza que les permite volar, pero ellos no están pensando en que no van a nadar, se van a abstener de nadar o de andar como los topos debajo de la tierra. Ellos no están pensando en lo que no deben de hacer, sino cuando tienen clara su identidad, simplemente por su propia naturaleza, están volando en lo alto. Tú no te tienes que enfocar tanto en mandatos de qué hacer o qué no hacer. Tienes que enfocarte en Dios, y Él te revela tu identidad como su hijo, como su hija, y por lo tanto de una manera natural vas a estar actuando así, pero no como que se necesitara un policía que esté atrás de ti diciendo te estoy checando. Eso está mal, eso está bien. De repente tú es lo que vas a expresar a través de tu vida. Amén. Y parte de lo que se expresa es esa autoridad como hijo de Dios. Es ese ser un embajador o una embajadora, así como es Dios en el cielo, nosotros aquí en la tierra. Y que conozcan a Dios a través de cada uno de sus hijos, aquí en Restaurando tu Vida y en las demás congregaciones, trabajando juntos. ¿Cuántas iglesias tiene Dios? Como iglesia, trabajando como iglesia, juntos, para expandir el evangelio hasta lo último de la tierra, y no nada más como un mensaje de digámoslo así, un folletito que aventamos a una jungla, sino a través de que puedan ver el poder, la gloria, el amor, la sabiduría de Dios en nosotros. Si llega el momento donde les voy a compartir, pero como quien dice, fluye con naturalidad y no como una obligación. Tienes que traerte 7 personas por mes para que tengas tu membresía, ¿verdad? No. ¿Qué es lo que sucede? Yo sé mi identidad, y si Dios habla, yo hablo. Y si Dios hace grandes cosas, yo hago grandes cosas, y la gente lo va a ver y lo va a escuchar y va a decir, ¿tú qué onda? ¿Por qué a pesar de estas circunstancias estás bien? ¿Por qué yo veo que siempre afrontas la vida de una manera diferente? Que no estás criticando a las autoridades, que no estás criticando a las autoridades, etcétera, etcétera, etcétera. Sales con nosotros y te diviertes, pero no haces lo mismo que nosotros. ¿Cómo está eso? Muestras a Dios en tu vida, pero no como una obligación, como algo natural que fluye de ti. Amén. ¿Sí me voy explicando o no? Muy bien. Y entonces, ¿por qué me equivoco? ¿Por qué la ando regando? ¿Por qué veo que allá unos hermanitos están criticando o lo que sea, verdad? ¿Por qué puedo ver errores en mí y en las personas? Es porque las personas a veces nos desenfocamos, no conocemos nuestra identidad, no nos la creemos o dejamos de enfocarnos. Pero tú no te tienes que enfocar en las cosas que hacer o no hacer, enfócate en Dios y Él te revela su identidad y por lo tanto la tuya. Hay un sabio que decía, conócete a ti mismo. Pues bueno, yo te digo, conoce a Dios y de esa manera te vas a conocer a ti mismo. Y si te conoces a ti mismo, ahora sí vas a poder caminar en eso que Dios quiere para tu vida, en ese llamado, en ese propósito, en esa autoridad, en esa función para ti. Hay algo que nada más puedes hacer tú y nadie más lo puede hacer. Tal vez tú estás hecho específicamente para poder hablarle a una persona que nadie más le va a hacer caso, porque Dios a través de ti va a alcanzar a Él. Amén. Romanos 1:17. Ya vamos finalizando. ¿Por qué me equivoco? Porque no conozco mi identidad o no me la creo. Solamente te la tienes que creer. Romanos 1:17.
porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Dios hizo árboles de justicia y entonces ustedes son justos. ¿El justo qué? Por la fe vivirá, creyendo en qué? En esa identidad que Dios ha puesto en nosotros. Segunda de Corintios 5, 16, 17 y 20. Y los ministros de alabanza me pueden ayudar, por favor. Acá esto se me hizo bien padre. Segunda Corintios 5, 16, 17 y 20. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Se los voy a repetir. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie, incluyéndome a mí o a las demás personas, las vamos a conocer o juzgar según la carne. Oiga, es que ya recibió a Jesús en su corazón, pero la otra vez lo vi que estaba haciendo tal cosa. De manera que nosotros no juzgamos según la carne. Eso es algo que podemos ver. Nosotros cómo tenemos que juzgar como espirituales que somos. Nosotros nos tenemos que ver a nosotros mismos con esa identidad de hijo de Dios, pero también a los demás debemos de verlos como hijos de Dios. No tenemos que ver el error que está en la carne. Y efectivamente, si me dicen, no, pues es que no vio tal cosa, claro que la vi, claro que la regó, pero por eso perdónalo. Y por eso tú no centres tu atención en el error. No juzgues conforme a la carne. Tienes que ver de una manera espiritual, ver a la persona de la manera en que Dios la ve. Verte a ti mismo o a ti misma de la manera en que Dios te ve. Pero es que la he regado tantas veces y he dicho que ya voy a dejar el cigarro, o que ya no me voy a pelear, o que ya no voy a criticar, o que lo voy a perdonar, pero lo vuelvo a ver y me hierve la sangre. Yo creo que esto de ser hijo de Dios no va conmigo. Y no, a nadie juzguemos según la carne. ¿Y qué dice el 17 inmediatamente? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si tú estás conociendo a las personas conforme a la carne, estás conociendo al viejo hombre que Jesús ya redimió. Por eso es que ni a nosotros mismos ni a los demás los juzgamos conforme a la carne, sino vemos que si están en Cristo son unas nuevas personas. Y si son nuevas personas, es una nueva oportunidad de Dios para brillar y para que estén manifestando su gloria aquí en la tierra. Es injusto que yo me vea a mí mismo o que yo esté viendo los errores de los demás, porque si Dios no lo hace, ¿yo por qué? Él sí podía y no lo hizo. Nosotros no debiendo, ¿por qué lo hacemos? Pero Él es bueno y ha puesto su naturaleza en cada uno de nosotros para que nosotros nos podamos mover de la manera en que Él lo hace. La identidad, la naturaleza, define la función. El 17 dice que si alguien está en Cristo es una nueva creación, tiene una nueva naturaleza. Y el 20 inmediatamente después que dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. No nos veamos conforme a la carne ni a las demás personas. Somos unas nuevas personas, gracias a Dios. Y además somos embajadores en nombre de Cristo para que conozcan este mensaje de salvación, este mensaje de reino, este mensaje de poder. Y que todos podamos levantarnos y cantar alabanzas a Dios. Amén. Y quiero que todos los embajadores